Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con la presentación de obra maestra, que no es solo una de las novelas finalistas del Premio Rodolfo Walsh, sino que es la novela que debería ganar el Premio Rodolfo Walsh. Lo digo con la intención de coaccionar al jurado si es que hay algún miembro presente, ¿no? Su autor es Juan Tallón, que es el mejor novelista español de su generación. A mí siempre me alegra mucho verlo y me ha alegrado especialmente verlo hoy porque la última vez que te vi aquí en Gijón te iba sin voz. Sí, bueno, llegué sin voz casi y me fui sin voz. Me gustaría saber cuál es mi generación, ¿sabes? ¿Cuándo empieza una generación? No sé, un año, un mes, determinado día a las 4 de la tarde, por ejemplo. O, bueno, siempre me he tenido esa curiosidad. Ahí se ponen los límites que queramos, o sea que no hay problema. Juan ha publicado libros estupendos, como El Váter d'Onetti, como Salvaje Oeste, como Rewind, y especialmente un libro que a mí me gusta mucho, que no es de los más conocidos suyos, pero que yo reivindico siempre. Se titula Fin de poema, cuenta el último día en la vida de 5 poetas suicidas, y yo os recomiendo que si lo veis por la feria del libro, lo compréis enseguida porque deben de quedar muy pocos ejemplares. Ahora viene aquí con obra maestra, que es un libro que es muchas cosas. Es una crónica, es un relato polifónico, coral, es novela negra, es esperpento, es novela de terror, es un poco todo, ¿no? Obra maestra nace de una noticia que dio el diario ABC el 18 de enero del año 2006 y cuyo titular os voy a leer ahora. Decía: el Museo Reina Sofía anuncia la desaparición de una escultura de Richard Serra de 38 toneladas. A partir de ahí, tú te introduces en una pesquisa que desemboca en este libro. Este libro apareció el 2 de febrero del año pasado, del 22. En este año y medio que lleva de rodaje, ¿cuántas veces te han preguntado si has encontrado la estatua? Bueno, no han dejado de preguntarme, pero no solo dónde creo yo que está la estatua, sino no han parado de contarme que ellos saben que otras cosas tan voluminosas como mi estatua han desaparecido. De pronto me cuentan que en su pueblo ha desaparecido un puente de hierro, o me cuentan que en determinado pueblo desaparecieron 200.000 toneladas de carbón y no hay, la gente me habla de sus desapariciones, ¿no? ¿Y en qué momento conociste tú esta historia? ¿Y en qué momento pensaste que en ella podía haber un libro? Cuando en enero de 2006 el diario ABC publica ese titular tan fascinante, ¿no? Que es, el Museo Reina Sofía pierde una escultura de 38 toneladas, inevitablemente yo me siento ya concernido por la historia, porque el verbo es importantísimo, ¿sabes? Y es el verbo perder, ¿no? No es que el periódico diga roban una escultura de 38 toneladas, no. El museo pierde una escultura, ¿no? De 38 toneladas. Y bueno, todos hemos perdido cosas. Hemos perdido las llaves, bueno, yo he perdido el coche una vez. Pero no puedes perder 38 toneladas. Digamos que eso reta al pensamiento lógico, ¿no? Es decir, que lo inmenso, lo absolutamente pesado desaparezca con la estrategia de lo ligero, ¿sabes? Lo voluminoso se esfume con la estrategia de lo portátil, te desconcierta, ¿no? Y desde ese momento yo siempre volvía a ese titular, pero no hacía nada más, volvía al titular. Pero en el año 2009 visité el museo y visité el Reina Sofía, y en la sala 102 del Reina
vi la escultura desaparecida. La escultura desaparecida estaba allí. Seguía desaparecida, pero estaba allí. Porque en algún momento, entre el 2006 y el 2008, el artista y el museo llegaron al acuerdo de replicar la escultura desaparecida, hacer una exactamente igual y otorgarle carácter de original. Entonces, la escultura está y no está, ¿no? Y entonces eso es como pura magia, ¿no? Y salí del museo, esta vez sí, pensando en que ahí quizás había un libro que podía escribir. Y comenzó un proceso al final de más de 10 años en el que yo intenté documentar todo lo que era posible documentar en torno a la escultura, al museo, al artista, a la pérdida de la escultura, a la búsqueda, al hallazgo o no de la escultura. Y bueno, 10 años después descubrí qué podía hacer con todo eso que tenía. Descubrí cómo se podía escribir la novela, porque en realidad tardé 10 años porque no tenía toda la información que creía necesitar, pero sobre todo porque no sabía qué hacer con la que tenía, ¿sabes? No sabía escribir ese libro. Y entonces hubo un momento a partir del cual encontré, o creí encontrar, el modo de contar la historia. Hablamos además de una escultura peculiar, no solo por su tonelaje, sino porque era una pieza que no estaba en el museo, digamos, de manera accidental, sino que el museo la había encargado, la había comprado para su colección permanente. Claro, el museo se inaugura en el año 86 y encarga una pieza a Richard Serra. A Richard Serra le permite escoger la sala del museo en la que le gustaría colocar una pieza. Y la pieza se exhibe durante unos meses y después se almacena. Y en el año 90 se vuelve a exponer durante un mes y después se retira a una nave industrial de Arganda del Rey. Y empieza a pasar el tiempo y el museo se olvida de la pieza. Y la empresa que custodia la pieza, en un momento dado, entra en quiebra y desaparece. Y cuando el museo, en el año 2005, es decir, 15 años después, se acuerda de que tiene una pieza de Richard Serra en una nave industrial, se dirige a la empresa para recuperarla, pero la empresa ya no existe. Y entonces se van a buscar la pieza. Pero la nave donde estaba la pieza tampoco existe. Y donde estaba la nave están los archivos generales de la Seguridad Social y nadie sabe dónde está la escultura. Tú la novela la articulas mediante... Bueno, ¿tú consideras que es una novela? ¿La llamas novela o cómo la llamas? Sí, yo le llamo novela. Digamos que a novela se le puede llamar todo, ¿no? Todo es novela, a menos que sea poesía o que sea ensayo, ¿no? Pero sí, es una novela porque aun cuando hay muchísimos testimonios reales, hay muchísima documentación histórica, también hay elementos de ficción. Y entonces basta que una pequeña gota de ficción caiga sobre un mar de documentos para convertirlo todo en ficción. Entonces es una novela. Decir que es otra cosa, decirlo yo, sería como deshonesto, porque no es cierto. Esta novela hay mucha ficción, hay invenciones. Es cierto que son invenciones que tratan de iluminar huecos a los que no llega la documentación o los testimonios que yo recabé. Digamos que no es una ficción gratuita, ¿no? Sino que es una ficción pensada para dar mayor apariencia aún de verdad y verosimilitud a lo que en sí ya la tiene, ¿no? Porque la novela nace y transcurre y se agota sobre muchísimos hechos reales, pero hay, como digo, ángulos entre tantos hechos reales que no he podido documentar y entonces he tenido que inventar.
La novela, como os contaba, se conforma de una serie de testimonios que se van sucediendo de un montón de personajes, no sé cuántos son, no sé cuáles son reales y cuáles ficticios, imagino que puede que haya alguno ficticio, que van contando la historia desde lo que saben y desde lo que han visto, suponen, desde distintos roles. Hay periodistas, hay políticos, hay limpiadoras. Sí, la novela está escrita un poco como fue documentada, a partir de muchísimos testimonios que me parecía que aisladamente no tenían la suficiente entidad para hacerte una idea de qué había pasado, pero que puestos unos a continuación de otros, sí. Es decir, al final la novela está narrada por 73 voces, ¿no? y todas tienen algo particular que aportar al conjunto. Digamos que yo procuré evitar la repetición, ¿no? Y que además, entre los testimonios, entre los 73 testimonios, hubiese voces que pudiesen hablarnos con autoridad sobre el mundo del arte, sobre la investigación policial, sobre el hecho museístico, pero que también nos pudiesen ayudar a comprender a los personajes principales de la novela, aportando testimonios que quizás tienen escasa entidad en comparación con otros. Por ejemplo, ¿qué nos puede contar un taxista sobre Richard Serra, el escultor, que no nos cuente pues un crítico de arte, el director o la directora de un museo? Pues si tenemos en cuenta que ese taxista estuvo llevando y trayendo a Richard Serra durante un mes antes de la inauguración del Guggenheim de Bilbao, pues quizás nos puede contar mucho de quién es Richard Serra, de cómo se comporta Richard Serra, de cómo trata a la gente. Entonces, y eso por una parte. Y después la novela quiere ser también una imitación del modo de trabajar de Richard Serra. Richard Serra es un escultor que puede firmar una escultura de 500 toneladas sin haberla tocado en ningún momento del proceso creativo. Eso significa que necesita la colaboración, en algunos casos, de 700 y 800 personas que, de algún modo, se vuelven coautores de la obra. Es decir, Richard Serra es alguien que tiene una idea, pero que para empezar a desarrollarla necesita ya de ingenieros, necesita de informáticos que calculen si se puede torsionar el hierro de determinada manera. Necesita, por supuesto, matemáticos, necesita físicos para saber si una pieza puede sostenerse en vertical sin estar anclada o apoyada en otra parte de la escultura. Necesita, por supuesto, decenas y decenas de operarios que fabriquen la pieza en las acerías. Pero una vez que las piezas están fabricadas y solo hay que unirlas, hay que transportarlas. Pero transportar piezas de 100, 200, 300 toneladas requiere transportes muy especiales. Y no solo terrestres, también marítimos. Y vamos sumando más decenas y decenas de trabajadores al servicio de un artista. Y cuando la pieza llega al país donde se va a exhibir, necesita de nuevo transporte terrestre y después grandes grúas que introduzcan la escultura dentro del museo. A veces hay que tirar el museo para introducir la escultura. En el Reina pasó, ¿no? Claro, la escultura desaparecida en el año 86, para poder entrar en el museo, hubo que derribar una parte del museo. Se derribó el museo, se introdujo la escultura, se reconstruyó el museo. Y luego se perdió. Y luego se perdió. Lo cual tiene muchísimo mérito, ¿no? Entonces, cuando la escultura finalmente está expuesta en la sala de un museo o en una galería, significa que 600, 700, 800 personas la han tocado, la han manipulado, todas
menos Richard Serra, que se ha limitado a pensarla. Entonces, la novela quiere trabajar también así, ¿no? Y sumar testimonios y testimonios, no solo al testimonio del artista, ¿no? Sino otros muchos más. La novela parte de esa búsqueda o ese relato de una desaparición, que es lo que mueve su tronco, aprovecha esa excusa para discutir otras cuestiones, ¿no? Por un lado, la gestión cultural o la gestión pública de la cultura, y por otra, el propio, vamos a decir, hecho creativo o el sentido del arte en las sociedades contemporáneas, ¿no? Claro, yo creo que no se puede contar la historia de esta escultura si no se cuenta la historia de España. La novela quiere funcionar como un retrato, ¿no? de un país, o más particularmente de una época de un país, ¿no? El Reina Sofía, que se inaugura en el año 86, es el Museo de Arte Contemporáneo, digamos, que inaugura esta corriente artística en España. En España no existía la promoción del arte contemporáneo hasta ese momento. Sí, había artistas contemporáneos, pero no había una gran institución. Y lo que se advierte a raíz de la pérdida de la escultura es que, si bien el museo tenía una dirección artística muy potente, no estaba a la misma altura la gestión puramente administrativa, ¿no? España estaba llegando a la democracia también en este apartado, ¿no? Era un país que lo tenía todo por hacer. También el arte contemporáneo, la promoción del arte contemporáneo. Entonces, si tú sigues lo que pasa con la escultura, tú estás siguiendo qué pasaba en España con el ámbito de la cultura y con el arte en particular, ¿no? Entonces, cuando una escultura de 38 toneladas, firmada por el escultor vivo quizás más influyente del mundo, desaparece, y durante 15 años nadie en el museo se acuerda de que la escultura está en una nave industrial, y que cuando se acuerdan finalmente, a finales de 2005, y claro, y descubren que la escultura desapareció, y cuando te das cuenta que después de pasar algo tan grave como eso, no sucede nada, y que no cesan a nadie, y que no dimite nadie, y que a día de hoy todavía continúan trabajando en el museo algunos de los responsables del área de escultura del Reina Sofía, entonces tú estás asistiendo a una lección de qué es España en alguna medida, ¿no? Hay cosas que pasan aquí, que solo pasan aquí, y que cuando pasan tú dices: hostia, España, estamos en España, esto es España. Entonces la novela quiere ser también eso, un libro sobre el país que somos, el país que en el fondo, por mucho que progresemos, siempre seremos, ¿no? Por eso he comentado lo de Serpente, ¿no? Porque toda la narración arroja ese reflejo cóncavo, digamos, del que hablaba Valle Inclán. Te quería comentar también algo que tú has apuntado, que también se plantea o se replantea en el libro, que es el concepto de autoría. En el libro habla Richard Serra, pero también hablan los fundidores de Richard Serra, gente que trabaja con Richard Serra, que comenta esa forma de diluir lo que es la autoría real de una pieza. Sí, el arte contemporáneo, digamos, entre otros muchos debates, ha planteado el de la autoría, ¿no? Es decir, hasta qué punto uno es autor de una pieza o digamos, solo la gestiona, ¿no? Ya he mencionado cómo Richard Serra puede ser el autor de una escultura de 500 toneladas sin haberla tocado nunca. Y no solo eso. Richard Serra es el autor de muchas piezas que, una vez son exhibidas, son destruidas. Y pese a todo,
la escultura no desaparece. Y esto pasó con la escultura que tenía el Reina Sofía. La escultura se perdió. A día de hoy no sabemos nada de ella. No sabemos fehacientemente, quiero decir, si se destruyó, si no se destruyó, si se fundió, si no se fundió, si está quizás en el bosque de un multimillonario o no está, ¿no? Pero la escultura sigue viva. De hecho, la escultura estaba tan viva que una vez que desapareció, cobró cuerpo a través de una copia, porque Richard Serra es una clase de autor que considera que la potencia de sus obras de arte está en la idea de la obra de arte. Entonces, como está todo tan calculado, como son piezas tan participativas y cada persona que participa en el proceso sabe qué tiene que hacer, aunque la escultura desaparezca, se destruya, se puede hacer una exactamente igual. Tú puedes destruir el Guernica y estás jodido, porque nadie va a poder pintar el Guernica. Pero tú destruyes, haces desaparecer la escultura del Reina Sofía y Richard Serra la puede hacer una vez y otra vez y otra vez, porque es pura matemática, son volúmenes, son medidas, ¿sabes?, muy precisas, y por lo tanto, si la escultura desaparece y se hace una nueva, exactamente igual, su fuerza artística se mantiene. Y eso nos lleva a otro debate muy propio del arte contemporáneo. ¿Qué es copia y qué es original, ¿no? La escultura que hoy está en la sala 102 de Reina Sofía es una copia de una que había antes. Pero como esa desapareció y el artista consideró que era la original, es también original. No hay diferencia. Es copia y original. Está desaparecida y está presente. Es fascinante. Casi es España eso también, ¿no? El propio libro parece también jugar con ese cuestionamiento de la autoría, en tanto que se presenta como un conjunto de voces autónomas que se van sucediendo y tu propia voz, creo que es la penúltima que sale, se coloca en igualdad, a un nivel igual que el resto, que todas las demás, ¿no? Claro, la idea era que si bien unos testimonios podían tener, digamos, más peso en determinado tipo de discurso, el discurso artístico, el discurso político, todas las voces que participaban en la novela debían estar en el mismo escalón. O sea, que todas fuesen relevantes, que todas contasen igual. Y me parecía que quizás la mía también podía aportar algo para contar el país que somos. Porque sí, yo empecé a documentar esta historia hace más de, bueno, ahora 12 o 13 años. Y en ese tiempo he estado persiguiendo siempre la causa judicial. Una causa judicial que llevaba muchos años archivada, que no había dejado imputados. ¿Cuál era el problema para que el sistema judicial me facilitase, por lo tanto, porque además solo tenía interés artístico o literario, cuál era el problema para que yo pudiese acceder a los expedientes, a los testimonios que recabó la policía judicial? ¿Cuál era el problema? No había ningún problema. Y como no había ningún problema, me fue imposible acceder a la causa judicial durante muchísimos años. Digamos que yo tuve que gastarme muchísimo dinero para ir recurriendo sucesivamente todas las decisiones jurisdiccionales que me decían: no, usted no puede leer estos documentos que no le importan un carajo a nadie y que están en una caja perdida, ¿sabes? Y que no van a mover agua de ningún molino. Y yo iba recurriendo y recurriendo y recurriendo a cada decisión de los jueces, hasta que al final consideré que iba a escribir la novela sin el expediente judicial, solo con los testimonios que había recabado, con lo que pudiese inventarme y con lo que al fin me autorizasen a contar los policías jubilados que habían investigado la causa. Y cuando había empezado ya a escribir la novela renunciando al expediente judicial, el Consejo General del Poder Judicial me dio la razón y pude ir al juzgado de Arganda del Rey a ver la causa judicial. Llegué al juzgado,
me dijeron, aquí tiene usted su causa, que no se puede llevar a casa, que tiene que leerla aquí. Y entonces me dejaron solo en una sala y me sorprendió porque no me habían requerido ni el teléfono ni nada. Entonces yo lo que hice fue fotografiar la causa judicial, página por página. ¿Cuántas eran? No, eran 180 páginas, era muy pequeña. Y me fui. Entonces, me parecía que eso podía contar también la clase de país que somos, al menos en el ámbito judicial, ¿no? Cómo este país puede empujarte a una burocracia insoportable, a echártela encima, ¿no? Por un asunto que no le importa a nadie, solo a un escritor de Ourense que quizás no sabe de qué escribir y entonces escribe de eso, ¿no? Y al final yo creo que he escrito una novela también sobre la administración pública. Sin querer, obviamente, porque nadie creo que en sus cabales se propondría escribir una novela sobre la administración, ¿no? Pero sí, a mí me salió una novela sobre la administración. Falta muy poco tiempo. Yo te quería plantear salir un poco de la novela para comentarte que la Escuela Narrativa Gallega tiene fama siempre de fabuladora, ¿no? Cunqueiro, Torrente, fueron grandes inventores de mundos y en cambio tus libros siempre están muy apegados a la realidad, digamos, aunque sea para contar cosas tan surrealistas como esta. Sí, pertenecer a una tradición fabuladora como la gallega, claro, te somete al dilema de me sumo a la tradición o me tiro de la tradición. Entonces yo me tiré de la tradición. Pero uno no está libre de volver a la tradición. Y si bien hasta ahora he escrito libros estrictamente realistas, libros realistas a veces surrealistas, creo que en la próxima novela volveré en alguna medida a casa. Porque ocurrirá algo en ella que reta a la realidad en la que todos estamos inmersos. Pues quedamos a la espera de ese próximo libro. Se nos acabó el tiempo, creo que todos sabéis por qué debéis leer sin falta Obra Maestra. El libro está a la venta allí, donde la campana, que no sé si hay alguien para tocarla, y a esa mesa va a ir Juan a firmaros el ejemplar ahora enseguida. Mientras tanto, démosle un fuerte aplauso. Muchas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.